No te cobramos nada si no lo haces bien. Sabes, no nos deberás dinero. Él construyó uno de los programas más icónicos de la televisión diurna y luego lo destrozó desde dentro. Durante años, Richard Dawson fue el rey indiscutible de Family Feud, encantando a millones con su ingenio y su carisma de beso a la mejilla. Pero tras bambalinas, algo más oscuro se estaba gestando. Una amarga disputa con un productor se volvió tan tóxica que no solo terminó una relación laboral, ayudó a terminar el programa sí. Y su episodio final, Dawson dijo algo tan inesperado que exigió que se borrara de la historia hasta ahora. Mucho antes del discurso final, o el metraje enterrado, Richard Dawson estaba a la cima. Había pasado de un papel secundario memorable, Hogan's Heroes, a convertirse en una de las personalidades más reconocidas y queridas de la televisión estadounidense. Su momento decisivo no provino de comedias de situación con guión, sino de su encanto y agudeza el programa de panel Match Game a principios de la década de 1970. Allí, su lengua afilada, su humor natural y su fácil relación con los concursantes lo hicieron destacar, tanto que su popularidad eclipsó rápidamente la de la mayoría de los otros panelistas. El atractivo de Dawson era innegable. A los espectadores les encantaba. Los productores se dieron cuenta, y pronto consiguió la oportunidad que lo convertiría en un nombre familiar. El lanzamiento de un nuevo programa de juegos, Family Feud, 1976. Con Dawson al mando, el programa fue una sensación instantánea. Su personalidad magnética aportó algo diferente a la televisión. No solo leía preguntas y anunciaba premios, conectaba con la gente, coqueteaba, bromeaba y sí, besaba a casi todas las concursantes que subían al escenario. Se convirtió su marca registrada e hizo que Family Feud se sintiera a la vez familiar e impredecible. Pero mientras el público se enamoraba del personaje de Dawson en la pantalla, el equipo de producción vio otro lado de él. Fuera de cámara, Dawson estaba profundamente involucrado en todos los aspectos del programa. Tenía opiniones firmes sobre el formato, el ritmo, la redacción de las preguntas e incluso sobre cómo reaccionaba el público. Y cuando esas opiniones chocaron con las personas que dirigían el programa, particularmente con el productor Howard Feltshire, la fricción comenzó a crecer. Howard Feltshire no era un novato. Tenía una larga trayectoria en la producción de concursos y era conocido por su experiencia, formato, estructura y ritmo. A menudo se le conocía como el juez entre bastidores, un productor cuya palabra sobre las decisiones del juego tenía un peso significativo. Muchos sentidos, él era el ancla del programa tras la cortina, pero Dawson era el rostro delante de ella. Y a medida que crecía el éxito del programa, también lo hacían la confianza de Dawson y su deseo de control. La tensión inicial entre Dawson y Feltshire era sutil. Puede que no haya sido obvio para todos el set, pero estaba ahí. Dawson ocasionalmente desafiaba las decisiones sobre el juego o cuestionaba las decisiones de producción a mitad de la grabación. Tenía ideas sobre cómo debía evolucionar el programa y no era tímido a las plalas. ¿De qué es? A veces, esas ideas coincidían con la visión de Feltshire. Otras veces no. Y cuando chocaban, Dawson rara vez era el que retrocedía. Feltshire, por su parte, creía la consistencia y la estructura. Había ayudado a desarrollar los sistemas de puntuación, el ritmo de las rondas y las transiciones fluidas que hacían que el juego se sintiera perfecto. Dawson, sin embargo, se veía a sí mismo como la razón por la que el programa funcionaba,
Y no estaba del todo equivocado. Su presencia era un gran atractivo y el público lo adoraba. Pero para Feltshire se hizo cada vez más difícil manejar un programa donde el presentador podía anular las decisiones tiempo real. A medida que comenzaba la década de 1980, esa tensión se hizo más difícil de ignorar. Las reuniones de producción se volvieron más tensas. La comunicación entre Dawson y ciertos miembros del equipo se volvió más filtrada. Y aunque el programa continuó generando ratings, existía una creciente sensación entre el personal de que se avecinaba una tormenta. Una construida no sobre la mala suerte o la presión externa, sino sobre una batalla de voluntades entre dos personalidades poderosas. Y esa batalla apenas comenzaba. Porque lo que comenzó como desacuerdos menores, pronto se convertiría algo mucho más personal y mucho más dañino. A principios de la década de 1980, la relación entre Richard Dawson y Howard Feltshire había dejado de ser un desacuerdo casual o una mera tensión creativa. Lo que una vez fue una fricción sutil, ahora era innegable y palpable cada pasillo entre bastidores, cada reunión de producción silenciosa y cada día de filmación. Los hábitos de Dawson, que una vez fueron una improvisación encantadora, se convirtieron en herramientas que utilizó para ejercer poder sobre el programa. Y Feltshire, una vez conocido como el juez, estaba perdiendo autoridad constantemente. Los que estaban dentro del círculo íntimo recuerdan que las grabaciones se transformaron campos de batalla. Dawson comenzó a resistirse a las preguntas escritas si no le convenían. Se entrometía con el ritmo, el tiempo e incluso las reacciones faciales del público. Podía sentir si algo no estaba bien. Si no le gustaba la redacción o la cadencia de una pregunta, no solo sugería un cambio, detenía el programa. Los anuncios por megafonía, las tarjetas de preguntas, las risas, todo se congelaba mientras Dawson exigía reescrituras. A veces, el retraso duraba solo segundos. Otras veces, segmentos enteros se volvían a filmar porque Dawson insistía modificar la redacción o restablecer la entrega. Los productores se apresuraban, los operadores de cámara se preocupaban y los concursantes esperaban. Ya no era un juego, era su escenario. Mientras tanto, Howard Feltshire, cuya influencia había sido constante y respetada durante casi una década, se encontró cada vez más marginado. Informes de miembros del equipo confirman que para 1982, Feltshire a menudo estaba fuera del estudio. Estaba administrando cintas, horarios y conflictos desde una sala de control remota. Su papel seguía siendo productor el papel, pero la cinta, fuera de la pantalla, el público vivo podía sentir que su presencia se reducía. El antiguo personal dice que comenzaron a bromear, diciendo que Feltshire estaba produciendo Family Feud in absentia. Luego vino uno de los movimientos más importantes, la contratación de Cathy Ward Dawson, la nuera de Richard Dawson, como productora. La superficie parecía un simple cambio de personal, pero para los de adentro fue profundamente significativo. Este ascenso de Cathy se convirtió en el amortiguador interno de Dawson, una ejecutiva leal para sus decisiones creativas. Con ella a su lugar, Dawson ya no necesitaba presionar directamente a través de la cadena de mando. Solicitudes, revisiones, escaladas pasaban por Cathy. Y cuando Feltshire intentaba proponer cambios, la estructura del juego o mantener los protocolos de puntuación establecidos, su opinión era filtrada o ignorada por completo. Dawson estaba dando forma al programa a través de la familia.
Quizás la manifestación más visible de este cambio fue los cambios de puntuación del programa. Originalmente, una familia ganadora necesitaba 200 puntos, pero a medida que el papel de Dawson se solidificó, el umbral aumentó a 300, luego eventualmente a 400. Las declaraciones oficiales enmarcaron estos cambios como centrados la audiencia, diseñados para extender el suspenso. Pero los de adentro lo vieron como una decisión estratégica, una forma para que Dawson alargara los episodios, controlara el ritmo y mejorara su tiempo pantalla. Cuantos más puntos se requieran, más largo será el juego. Cuanto más largo sea el juego, más pantalla controlará Dawson. Luego hubo informes sobre las ubicaciones de las grabaciones. Dawson, cuyo atractivo se había vuelto icónico, comenzó a solicitar días de rodaje ubicaciones lujosas como Hawái. Si bien estas grabaciones remotas se presentaron como un estímulo para la moral o un atractivo publicitario, eran caras y una pesadilla logística. Y cuando Feltshire se resistió, perdió. El estatus de Dawson como presentador y ejecutivo de facto lo puso por encima de la resistencia. Sus solicitudes se convirtieron mandatos. El equipo de producción siguió. Esas tensiones se extendieron por todo el personal. Algunos miembros del equipo apoyaron la energía de Dawson, aplaudiendo su exigencia de televisión entretenida. Otros resintieron silencio las interrupciones, las reescrituras, la estructura de poder cambiante. El propio Feltshire pareció desvanecerse el fondo. Su voz, una vez respetada, apenas se escuchaba. El personal de larga data comenzó a caerse. Las salas de comunicación se oscurecieron. La voz de Feltshire, el ancla de la consistencia, había sido reemplazada por la visión de Dawson, sin control, indefinida. Aún así, a pesar de la agitación, los ratings se mantuvieron fuertes. De hecho, algunos argumentaron que la popularidad del programa había alcanzado su punto máximo precisamente debido a la presencia de Dawson, más grande que la vida. Pero aquellos que vieron la realidad detrás del escenario sabían el tipo de tormenta que se avecinaba. Esto no era solo fricción en el mundo del espectáculo. Fue una ruptura interna. Para 1985, el escenario estaba listo para un momento final, una confesión, una despedida y una caída, más dramáticos que cualquier timbre o enfrentamiento de concursantes. Y ese momento pronto llegaría. Un momento que nadie esperaba, porque lo que Dawson dijo su episodio final, y lo rápido que se movió para enterrarlo, convertiría la lucha entre la estrella y el productor una leyenda. 14 de junio de 1985. La grabación del episodio original final de Family Feud, presentado por Richard Dawson, se suponía que sería un momento de celebración. Un telón para un hombre que había ayudado a dar forma a la televisión diurna. El público del estudio no tenía idea de que estaban presenciando la historia. No solo porque la emisión original estaba llegando a su fin, sino porque algo mucho más personal estaba a punto de desarrollarse ese escenario. Algo que el propio Dawson luego desearía que nunca se hubiera grabado. Durante la mayor parte de la grabación, las cosas salieron como se esperaba. Los concursantes sonrieron nerviosamente bajo las luces. Dawson besó manos, contó chistes y guió a las familias a través de preguntas de encuestas, tal como lo había hecho durante casi una década. El programa todavía tenía su ritmo habitual, pero bajo la superficie, Dawson no estaba interpretando una rutina. Estaba construyendo hacia algo. Cuando terminó la ronda final y los aplausos se desvanecieron, Dawson separó el centro del escenario, no con la habitual sonrisa brillante,
sino con una expresión visiblemente más seria. Por primera vez mucho tiempo, se alejó del papel de anfitrión y habló no a las familias, no al personal, sino directamente a la cámara, al público que miraba a casa. Y lo que dijo tomó a todos por sorpresa. Agradeció a los espectadores que habían hecho del programa un gran éxito. Expresó un agradecimiento genuino por las familias que habían estado a su lado a lo largo de los años. Incluso agradeció al equipo. Pero luego el tono cambió. Dawson hizo una pausa. Su voz bajó ligeramente. Y un momento que nadie esperaba, pronunció el nombre de Howard Feltshire. Dawson reconoció la larga y complicada relación entre ellos. Admitió que había habido desacuerdos, momentos de fricción, y luego se disculpó la televisión nacional. Dijo que quería dejar el programa con borrón y cuenta nueva, que pasara lo que pasara entre ellos, estaba agradecido por lo que habían construido juntos. El estudio estaba silencio. Incluso el equipo, acostumbrado a las desviaciones no guionizadas de Dawson, se quedó quieto. Fue una confesión cruda y no guionizada, algo que rara vez sucedía a la televisión, especialmente de alguien tan reservado como Dawson. Por un breve momento, se sintió como un cierre, como si dos fuerzas, durante mucho tiempo desacuerdo, finalmente hubieran hecho las paces, al menos públicamente. Pero la historia no terminó ahí. Según los relatos de los productores y las entrevistas posteriores con el propio Feltshire, Dawson comenzó a tener dudas casi inmediatamente después de la grabación. Según los informes, sintió que la disculpa lo había hecho parecer débil, demasiado vulnerable o posiblemente demasiado conciliador. Algunos creían que temía que cambiara la forma que se le recordaba, no como el anfitrión confiado y dominante, sino como un hombre inseguro de cómo decir adiós. Al día siguiente, Dawson tomó una decisión. Se puso contacto con Cathy Hughart Dawson, su nuera y productora del programa, y le dijo que cortara todo el segmento. Ya no quería que se transmitiera la disculpa. Quería proteger su imagen, preservar el legado que había creado durante 9 años. Cualquiera que fuera la razón que diera, la instrucción fue clara: bórrala, y así se eliminó el metraje. La despedida emocional e inesperada desapareció de la transmisión final. Cuando el episodio se emitió sin indicación, terminó como cualquier otro. Sonrisas, aplausos, un saludo, sin disculpas, sin mención de Feltshire, sin rastro de lo que realmente había sucedido durante esos últimos minutos el escenario. Para Howard Feltshire, la decisión fue profundamente reveladora. Entrevistas años después, describió la disculpa como sincera pero breve y la retractación como tristemente predecible. Creía que Dawson quería hacer las paces, pero no podía permitir que el mundo lo viera hacerlo. No del todo. No honestamente. Ese momento final, como gran parte de su relación, estuvo marcado por la contradicción. Y para todos los demás, se convirtió un misterio. Un momento susurrado por los de adentro, mencionado los foros de fans, pero nunca visto. Durante 14 años, el metraje permaneció encerrado, enterrado, pero no para siempre. Durante 14 años, la confesión final de Richard Dawson permaneció invisible. Para los millones de espectadores que se habían conectado semana tras semana, simplemente no existía. El episodio final se emitió sin fanfarria ni reconocimiento especial, sin mención de conflictos, sin tributo a las mentes detrás de escena que habían dado forma al programa, y ciertamente,
sin señales del discurso profundamente personal que Dawson había pronunciado y luego exigido que se cortara. Aquellos que trabajaron el programa sabían qué había sucedido. Editores, productores, operadores de cámara recordaban el discurso. Recordaban el silencio atónito, el estudio y el momento que Cathy Hugh Hart, Dawson, dio silencio a la instrucción de eliminarlo. El metraje no fue destruido, pero fue encerrado, eliminado de la sindicación, omitido las repeticiones, nunca mencionado retrospectivas. Se convirtió, a todos los efectos, un fantasma, un artefacto de la historia de la televisión que nadie fuera de la producción llegaría a ver. Pero los rumores comenzaron a circular dentro de los círculos de fans de concursos de nicho y los primeros foros de Internet. Los susurros sobre un discurso perdido comenzaron a surgir. Algunos afirmaron haber estado el público del estudio ese día. Otros dijeron que habían hablado con miembros del equipo que presenciaron de primera mano la disculpa de Dawson en el aire. Se convirtió un tema de especulación, una especie de folclore para los entusiastas de la televisión. Aún así, no había pruebas, ni capturas de pantalla, ni cintas piratas, solo una extraña historia sobre un anfitrión que pudo haber intentado enterrar su propio momento de verdad. Luego, aparentemente de la nada, el metraje regresó. El 31 de diciembre de 1999, Game Show Network transmitió un maratón especial de Family Feud para recibir el nuevo milenio. Fue construido como una celebración nostálgica del legado, del programa y el papel inigualable de Richard Dawson, su éxito. Los espectadores esperaban un viaje por el camino de los recuerdos. Familias clásicas, sets retro y tal vez algunas respuestas incómodas. Pero lo que obtuvieron cambio fue algo completamente diferente. A mitad de la transmisión, se emitió una versión nunca antes vista del episodio final de Dawson. Para los fans de toda la vida, fue instantáneamente discordante. Este no era el episodio limpio y recortado que recordaban. Esta versión presentaba la despedida completa sin editar, incluida la disculpa que había estado oculta durante más de una década. De repente, todo encajó. Dawson apareció a la pantalla, visiblemente emocionado, y comenzó a hablar a la cámara de una manera que ningún presentador de concursos había hecho jamás. Agradeció al equipo. Reconoció sus defectos y mencionó a Howard Feltshire por su nombre. Ofreció una disculpa corta pero poderosa, una que mostró un lado de Dawson que los fans nunca habían visto. No el encantador, no el comediante, sino el hombre detrás de la cortina. El momento fue a la vez impresionante y profundamente humano. Remodeló la forma que muchas personas veían a Dawson. Reveló el peso que había cargado, la tensión que había perseguido los últimos años del programa y el costo emocional que conllevaba la fama, el orgullo y el poder. Para los fans que lo habían idolatrado por su ingenio y confianza, la vulnerabilidad fue una sorpresa, pero también lo hizo sentir más real. A medida que el episodio circuló, las reacciones fueron rápidas. Algunos espectadores vieron la disculpa como sincera, incluso valiente. Otros la vieron como calculada, un esfuerzo de último minuto para reescribir una narrativa problemática. La conversación línea explotó. Los foros se encendieron. Los fans debatieron cada palabra del discurso. Algunos se preguntaron si la decisión de retirar el metraje había provenido únicamente de Dawson o si había sido influenciada por la presión de la cadena o la política detrás de escena. Feltshire, que hacía mucho tiempo que se había retirado del centro de atención,
Nunca hizo una declaración pública sobre el metraje emitido. Pero aquellos cercanos a él dijeron que vio el momento como agridulce. Fue una disculpa que nunca pidió, una que llegó demasiado tarde, pero una que finalmente llegó al mundo. Y para Family Feud se convirtió más que un momento. Se convirtió una leyenda. Una historia de ego, conflicto, arrepentimiento y la extraña forma que la televisión puede capturar tanto el triunfo como la tragedia, si se permite que las cámaras sigan grabando. El mundo de la televisión. Los finales rara vez son limpios. Los programas se cancelan. Los personajes desaparecen. Y los anfitriones se van silenciosamente tras bambalinas. Pero el final de la emisión original de Family Feud, con Richard Dawson al mando, fue algo completamente diferente. No fue solo la conclusión de un exitoso programa de juegos. Fue el acto final un conflicto a fuego lento que había dado forma y, última instancia, ayudó a deshacer uno de los programas más populares, la historia de la televisión diurna. El legado de Dawson es innegablemente complejo. Fue un pionero del carisma televisivo, un presentador cuya presencia magnética ayudó a definir un formato y elevar un género. Millones de personas sintonizaban todos los días no solo para jugar casa, sino para ver qué haría Richard Dawson a continuación. Su calidez, ingenio e imprevisibilidad lo hicieron destacar. Pero cuando cayó el telón, surgió un lado diferente de ese legado. Uno de control, conflicto y el costo personal del poder. La disputa con Howard Feldscher nunca se abordó oficialmente durante la emisión del programa. No hubo comunicados de prensa, ni exposiciones detrás de escena ese momento. Pero aquellos que trabajaron Family Feud sabían la verdad. No fueron solo diferencias creativas. Fue una guerra por el control sobre el tono, el formato y el liderazgo. Feldscher representaba la estructura, la supervisión y la mano guía de la experiencia. Dawson representaba el instinto, el carisma y la creencia de que la personalidad por sí sola podía dirigir el barco. Durante un tiempo se equilibraron, pero finalmente la balanza se inclinó. Cuando Dawson pronunció ese discurso final, cuando agradeció y se disculpó públicamente con el hombre con el que había luchado durante años, debería haber sido un momento redentor, un capítulo final. Pero el hecho de que intentara borrarlo dice mucho. Sugiere que incluso su momento más vulnerable, Dawson no pudo renunciar por completo al control. Quería ser dueño de la narrativa, no solo del programa, sino de su propio legado. Aún así, la reaparición del metraje 1999 les dio a los fans la oportunidad de verlo de manera diferente, de comprender las presiones a las que estaba sometido, las líneas que había cruzado y las cargas personales que pudo haber llevado. Y para muchos, trajo una sensación de cierre a un capítulo de la historia de la televisión que siempre se había sentido un poco inconcluso. Howard Feldscher falleció 2012. También Dawson. Ninguno de los dos hombres volvería a hablar públicamente sobre la disputa de talle. Pero la historia que dejaron atrás, la lucha de poder, la confesión enterrada, las consecuencias silenciosas, continúan fascinando. Es un recordatorio de que incluso los programas más pulidos pueden construirse sobre una base inestable y que las personas detrás de la cámara a menudo son tan complejas como las que están frente a ella. Hoy día, Family Feud continúa varias encarnaciones con nuevos presentadores, formatos actualizados y giros modernos. Pero para aquellos que recuerdan la emisión original, Dawson sigue siendo el rostro definitivo de la franquicia.
Su versión fue desordenada, impredecible, profundamente humana. Y esa es exactamente la razón por la que perduró. Porque la televisión, su esencia, no se trata de perfección. Se trata de conexión. Y al final, Richard Dawson les dio a las audiencias un poco de ambos. Los hizo reír, los hizo animar. Y un momento trató de esconderse. Finalmente, mostró quién era realmente.